Muy bien, vamos a continuar con nuestras explicaciones sobre el programa de revisoría fiscal. ¿Se escucha correctamente? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy amables. Entonces, ahora vamos a hablar de cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en esta asignatura de revisoría fiscal. Nosotros, Rosa y yo, hemos optado por apegarnos a la taxonomía de Bloom, un trabajo sobre la manera como un ser humano va desarrollando el pensamiento. Aquí pues se está notando que hubo una revisión de unos seguidores de Bloom a su taxonomía en el año 2001. Lo que se está presentando entonces es la taxonomía con esa revisión. De acuerdo con esta, lo primero que un ser humano hace es recordar hechos, datos, conceptos básicos y respuestas sin necesidad de entender. En otras palabras, eso es lo que llamamos memoria. Hay muchos estudiantes que rechazan la memoria, pero la memoria es fundamental, porque es a partir de la memoria que se suscitan, se desarrollan los otros procesos del pensamiento. Quien logra recordar puede comprender, es decir, mostrar un entendimiento básico de hechos e ideas a la hora de encontrar información. Y quien es capaz de recordar y comprender puede aplicar el conocimiento para la resolución de problemas en una nueva situación. Hasta ahí, recordar, comprender y aplicar es la formación de un técnico, de un tecnólogo en contabilidad. Doctor Bermúdez, ¿usted está mostrando algo? Estoy tratando, pero por lo visto no. No estamos viendo, yo estoy viendo a los estudiantes. Ahora Sí, señor. Ahora sí se está viendo la taxonomía de Bloom y su revisión. Sí, Bueno, señor. entonces había explicado que el primer paso de la taxonomía es recordar, que el segundo paso es comprender, que el tercer paso es aplicar y que hasta ahí es la formación de un tecnólogo en contabilidad. Pero quien ha logrado recordar, comprender y aplicar va a poder analizar, es decir, examinar en detalle, descomponiendo la información en partes, identificando causas. Pues ya esto nos lleva a la crítica, o sea, a un análisis profundo que es capaz de poner criterios a favor, criterios en contra, que puede desembocar en la aceptación de una cosa o en la censura de esa misma cosa. Y el análisis pues va a llevar a la posibilidad de evaluar, justificar algo, presentar y defender opiniones, realizando juicios sobre la información. El que ha analizado adecuadamente, entonces ya puede juzgar. Ese es el nivel de los juicios profesionales. Y por último, en la taxonomía de Bloom, crear, cambiar o crear algo nuevo
en un nuevo modelo o proponer soluciones alternativas. Analizar, evaluar y crear son los modos de pensamiento propios de un profesional de la contabilidad. Lamentablemente nos quedamos en los tres primeros en muchas cosas por diversas razones. Rosa, ¿podemos proyectar el programa de la clase, por favor? Sí, señor. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Ok. Entonces está acá. Acá está el programa. Cierra, por favor, la esquina de navegación. Eso. Y vamos a subir hasta objetivos. Eso por ahí, gracias. Los objetivos de la clase están concebidos teniendo en cuenta el concepto de competencia del IAESB. Primero hay unos objetivos de orden cognitivo y después hay unos objetivos que específicamente tienen que ver con las habilidades y las actitudes. Yo pues les pedí que hubieran leído el programa. No es necesario que ahora lo expliquemos al 100%, más bien podemos contestar sus preguntas. Aquí yo quiero resaltarles que estas tres primeras funciones, objetivos de la clase, se limitan a las etapas de conocer y comprender. El estudiante debe demostrar que recuerda y comprende ciertos asuntos que han sido objeto de estudio. No aspiramos a más. Por eso la revisoría fiscal en el pregrado Contaduría no hace socios directores de equipos de auditoría, tampoco hace gerentes, ni siquiera forma de por sí un supervisor. Forma un auxiliar de auditoría que entiende bien qué es una auditoría, que sabe en qué consiste la auditoría, que logra hacerse cargo de su propia tarea dentro de la auditoría. Después nosotros ponemos unos objetivos que vienen a ser consecuencia de lograr esos primeros tres. Uno es asociar las normas internacionales con el ejercicio de la revisoría. Esto hoy en Colombia es obligatorio. La revisoría fiscal se ejecuta aplicando normas de aseguramiento incorporadas en Colombia, normas colombianas, cuyo origen son las normas internacionales. Otro objetivo es que el programa va generando las bases sobre las cuales usted puede hacer análisis y evaluaciones de tal manera que pueda formar una opinión propia sobre la revisoría. La clase está concebida de tal manera que tiene que aprovechar todo lo que ha estudiado a través de la carrera.
Si usted tiene vacíos en un área, contabilidad financiera, contabilidad administrativa, aseguramiento, impuestos, un área cualquiera, finanzas, pues esos vacíos van entonces a generarle un dolor de cabeza en esta asignatura. Ya pues hablé de que había que leer y leer y leer, entonces pues esta materia va a fomentar su hábito de lectura y su disciplina para estudiar. El que no adopta una disciplina difícilmente aprueba la materia de revisoría fiscal. Y ahí siguen las habilidades que son pues intelectuales, interpersonales, de comunicación, organizacionales, todas las cuales se desarrollan en cuanto esas habilidades son necesarias para el desarrollo de la clase. Y luego aparecen los valores éticos. En toda la vida del ser humano siempre está presente la ética. Y por lo tanto, en el ejercicio de la contaduría está presente la ética. Y obviamente en el ejercicio de la revisoría fiscal está presente la ética. La revisoría fiscal es un oficio respecto del cual la comunidad pone una confianza, y esa confianza se debe o se basa en que el contador está comprometido a actuar correctamente, a ser en todo caso independiente, a ser en todo caso objetivo, a ser en todo caso íntegro, a guardar el secreto de lo que conoce, salvo claro cuando la ley lo obliga a hacer revelaciones. Entonces, un contador que no realice su trabajo conservando la ética de la profesión, pues es un contador que va a terminar castigado. Rosa, tienes que quitar el mouse de eso, de la nubecita, porque cuando pones el mouse en la nubecita aparece el noticiero del día. Perdón. Eso es un nuevo icono de Windows. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, alguna opinión en torno a los objetivos de la clase? Si es así, por favor, levante la mano, le damos la palabra. No hay manos levantadas. ¿Hay 6 personas fuera de clase? Sí, señor. Conté 5 y la mayoría de los estudiantes nuevamente apagaron la cámara. Pues aquí los estoy viendo, pero pues hay 12, 14, que como estoy en los dos. Sí, faltan 5 estudiantes. Bueno. Y varios ya nuevamente apagaron la cámara. Sí, es una lucha. Bueno, a mí se me olvidó contarles a ellos que yo trabajo con 2 pantallas, entonces en una puedo verlos y en otra puedo ver lo que se está proyectando.
Entonces, Ok. Bueno, luego viene el asunto de la metodología, que ya pues ha quedado dibujado con las explicaciones anteriores, porque la metodología, como se dice al principio, consiste en una investigación bibliográfica dirigida. Nosotros les estamos dando a ustedes un programa que es la principal dirección, la principal orientación que les suministramos para que ustedes estudien revisoría. En el programa pues se va indicando paso a paso cómo es que se desarrolla esa metodología, pero otra vez, como ustedes ya debieron leerla, pues entonces no nos vamos a ocupar todo de ella, salvo lo que está en negrilla. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen que hacer un reconocimiento inicial de programa, de los temas tratados, de las lecturas básicas, para tratar de hacer una articulación entre esas lecturas básicas y el programa. De manera que ya sepan, cuando yo voy a estudiar tal cosa, debo recurrir a tal documento. Entonces, nosotros tenemos una programación. A ver, Rosa, la programación. ya. Yo quería anotar ahí que se les había dejado una tarea y hay muchos estudiantes que ni siquiera han ingresado ni a la plataforma, ni tampoco revisaron el Teams. Entonces allí podemos ver si realmente hicieron la tarea y si abrieron los documentos. Entonces a los que no lo han hecho les pido el favor de que ingresen al programa y revisen por lo menos los 2 documentos que les hemos presentado. Aquí está el programa, doctor. Eso era lo que quería anotar. Gracias. Bueno, entonces en la columna B tenemos el número de clases, de actividades que vamos a tener por semanas. Entonces observen cómo un primer tramo tiene 5 clases y vamos a un primer parcial, luego vamos a una pausa ignaciana, retomamos los temas, otra vez vamos a tener un bloque. Disculpe, Paula Alejandra, ¿tienes una pregunta? No, quería aclarar que creo que también nos falta como un poquito de información porque digamos la plataforma es nueva de la universidad y, Ujú. y pues no sabía que los contenidos estaban ahí o en Teams, entonces sí, pero ya teniendo la información pues ya uno la revisa y eso. Perfecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario? Pues no hay más manos levantadas, Yo, profe. excepto señora, cuéntame. Sí, yo vi la tarea, pero digamos por mi parte, yo no le di como realizada la tarea, o sea, yo leí el programa y todo, pero no le di como enviar en la parte que dice como tarea. No sé si con eso hay algún problema o debemos como Es, darle es enviado. importante que la revisen. El programa tiene varios aspectos. Si usted simplemente la abre, queda como si la hubiera visto. Ah, Eh, ok. ¿Ya? Pero es necesario enviar la tarea y en el Brimstone uno puede ver qué documentos abrieron y durante cuánto tiempo los abrieron. Entonces ahí podemos ver si ustedes bajaron el documento para revisarlo o no bajaron el documento para revisarlo. Ah, ok, vale, profe, ¿Okay? perfecto, gracias. Entonces y a medida que ustedes van haciendo un avance en cada uno de los documentos, pues él les va generando un porcentaje de que sí lo abrieron. Entonces hay diferentes maneras de poder ver si ustedes están desarrollando pues las actividades que se plantean. Entonces hay que hacerlo, pues por facilidad les pusimos los documentos en las 2 plataformas, pero es importante que lo hagan o en una o en otra.
Vale, Bueno. profe, gracias. Gracias. Listo, doctor Bermúdez. Profe, tengo una pregunta y es Señor. o sea que a la final tengo que abrir los documentos en Teams o en la otra plataforma. Ahí me perdí porque quiero, En o sea, digamos, cualquiera, yo quiero tener la tarea completada, pero en cualquiera sí, de los dos. que digamos Uno yo ya lo puede, tengo abierto en los dos, pero no lo he descargado, por ejemplo. Entonces, si no lo descargo, entonces, mi nota es diferente y no se mm, completa, mm, o ¿cómo sería? queda como si no hubieras completado la tarea hasta que realmente no lees el chulito en el Teams de que completaste la tarea. Y en el otro, simplemente te va poniendo un porcentaje de avance y el número de veces que tú consultaste el documento. Entonces nosotros a partir de ahí podemos ver si te asignamos una lectura, si por lo menos la viste. Ok. ¿Y el chulito de Teams en dónde está? Disculpa. En la plataforma de Teams, voy a cambiarme un momentito acá. En la plataforma de Teams ustedes se encuentran en el grupo, ¿cierto? Sí, ahí Ya están perfecto. asignadas las Sí. tareas. Y en las tareas, entonces, esto fue lo que se les puso a ustedes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparece que Verónica, por ejemplo, lo vio. Todos los que tienen visto lo vieron. Algunos dicen que los entregaron, pero con un retraso de 2 horas, porque pues obviamente tiene unos tiempos. Hay otros que no los han entregado. Entonces, es importante que ustedes terminen la tarea. Y en la plataforma de Brimstone, por ejemplo, acá, uno puede ver el avance, ¿sí ven? Y el número de veces que ustedes entraron, por ejemplo. Obviamente, pues ustedes no tienen este control, pero nosotros sí. Entonces, por ejemplo, Debbie Oquendo no ha entrado ni una sola vez a la plataforma. Mientras que María Galvis ha entrado o tiene 2 inicios de sesión. Acá hay, por ejemplo, estudiantes que ya abrieron todos los documentos. Aquí había uno, yo había visto uno que ya había visto todos los documentos. Pero, por ejemplo, aquí hay una persona que ha entrado 12 veces a la plataforma. Y si yo quiero ver cuántas veces entró y a qué horas, también puedo verlo por la persona. Entonces, la última vez hizo una sesión, el 24 de julio, el 23 hizo 2 sesiones. Ella estaba pendiente de si poníamos alguna nota o algo de programación para que ustedes pudieran ver. ¿Ok? Entonces nosotros podemos ir viendo tanto el progreso de la clase, como también aquí vamos a poner las evaluaciones y las calificaciones o algunos cuestionarios. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, Dale, señora. profe, otra pregunta. Señora. O sea, digamos, en esas tareas de Teams, que digamos son como leer o algo así, ¿eso se puede entregar, digamos, sin adjuntar documento? O sea, solamente se la entregar y ya. Sí, señora. Ah, ok, listo. Para nosotros es importante que ustedes, por lo menos, eso nos da la certeza de que usted conoció que había una tarea y como dijo el doctor Bermúdez al inicio, nosotros partimos del hecho de que ustedes son profesionales, colegas, y que no tenemos que evidenciar que me entregue un resumen o un documento. Y esa es parte de la ética que manejamos los contadores, que no necesitamos que nos estén mirando para hacer la tarea. ¿Sí? Y entonces el resultado, ¿dónde lo vemos? Pues lo vemos en el control de lectura. Ángela Joana, tienes una inquietud, y hay otra persona que tiene la mano levantada. Es que mi pantalla aquí es muy pequeña y no lo alcanzo a ver. Solo veo a Ángela con la mano levantada. Ok, porque decía que, señora. Sí, señora. Bueno, teniendo en cuenta, pues yo sí ingresé, estuve pendiente, pero no tenía bien conocimiento, pues obviamente como no habíamos tenido la primera clase de cómo era el respectivo desarrollo. En ese sentido, como tenemos, o sea, hay posibilidades todavía que podamos realizar todo el proceso de acuerdo a las sugerencias de vosotros. Por supuesto, porque estamos aprendiendo ustedes y nosotros. Por eso el doctor Bermúdez precisó, hoy los esperamos un rato más, pero ya la otra clase no.
pero hoy sí, claro. O sea, podemos presentar eso que está pendiente todavía. Por supuesto que sí, señora. Ya es necesario, Sí. como decía la tarea, que su merced revisara el programa, y si era eso que les comentó el doctor Bermúdez, que está acá resaltado, hacer el reconocimiento tanto del programa como de los temas tratados en las lecturas básicas, para efectos de que tú tengas una idea clara de cuál es el contenido y a qué te enfrentas durante el semestre. Esa es la importancia del tema. Yo estuve pendiente en el transcurso de la semana, estoy verificando el programa y la primera lectura, pero aparezco con 0 resultados. Bueno, eso lo verificamos, sí. Eso no es problema. Por eso les digo, estamos aprendiendo tanto ustedes como nosotros, porque la plataforma también es nueva para nosotros. Sí, señora. Y por otro lado, también quería comentarles, pues, que no sé, teniendo en cuenta, pues, o sea, el conocimiento que tengo, puedo estar errada, que muchas veces, bueno, nosotros en otras clases que hemos realizado y en otras clases, en una práctica social que realicé, que manejé también un grupo, o sea, por respeto, muchas veces apagamos las cámaras cuando están presentando, cuando nuestros docentes están explicando los temas, ya que esto, el hecho de tener todas las cámaras prendidas, pues hace más pesado, y muchas veces se cae la plataforma, el internet. Entonces, no sé. Pero pues esos problemas no los hemos presentado hoy, por ejemplo, si tú te das cuenta. Sí, señora. O sea, necesariamente siempre todo el tiempo tenemos que tener la cámara prendida, ¿sí? Sí, señora. Bueno, señora, gracias. Bueno, había otra pregunta de María Galvis. Sí, digamos, es para confirmar, si bien, pues obviamente es responsabilidad de nosotros estar en constante, digamos, de revisión de las dos plataformas, pero digamos, pues en mi caso no me llega, digamos, una alerta al correo electrónico como pues para evidenciar si, digamos, se sube algún material y todo. ¿Hay alguna, pues, digamos, no sé? Pero perdona, María, ¿no te llegó el aviso de la tarea? Digamos, llegó a Teams, pero no me llegó al correo electrónico. Y pues, digamos, para tener visibilidad tendría que haber entrado al grupo como tal específico y entrar a verlo a más detalle. Si bien, como lo digo, o sea, es responsabilidad obviamente nosotros hacer ese seguimiento, pero pues, digamos, al tener la clase los sábados y toda la semana, no sé si de pronto las tareas se van a asignar. Son las que están definidas en la programación. Ok, doctor. La tarea 2 es lo que está para la primera clase. Ahí están las lecturas que hay que hacer. Aquí, por ejemplo, y te decimos en la tarea 2, o sea, la siguiente clase tenemos control de lectura de todo el capítulo de introducción, que incluye ese control de lectura del capítulo de introducción. Tuviste que haberte leído los apuntes de la clase y haber leído estos dos documentos. Y sobre lo que se ve en la clase y sobre los documentos que están enfrente es sobre lo que se hace la evaluación. Ok, me queda claro, digamos, era más... Y aquí enfrente, o sea, esta es una primera parte, entonces en la primera sesión estamos en la introducción, en la explicación de la metodología, luego vamos a ver la introducción, y las lecturas que están relacionadas con esa introducción son estas dos que están pegadas en la plataforma. ¿Y cuál es el desarrollo puntual de la clase? Entonces, siempre la clase empieza con un control de lectura. Luego pues venía la explicación metodológica, fuimos al descanso, seguimos en conferencia, pues aquí tuvimos pues una pequeña demora y luego seguimos con temas de investigación y preguntas, pero pues la clase está planteada para que pues podamos desarrollar las 3 sesiones en la clase con los 3 temas que estén previstos en este inicio. En la generalidad son 3 temas, 3 temáticas, algunos tienen 2, pero pues siempre se cubren los temas. ¿Y cuáles son las lecturas que están relacionadas? Las que están enfrente. ¿Sí? ¿Y cómo se desarrolla la clase? Es después. Y una cosa importante es que esto que está resaltado en rojo de la programación
En todos los casos hay unas lecturas que son obligatorias y que deben ser de conocimiento pues particular de todos los contadores y que ustedes las han venido desarrollando a lo largo de la carrera y particularmente en la materia de regulación. Y entonces, por ejemplo, un estudiante que no haya leído la ley 1314, pues se entiende que es un tema que es propio de contadores, igual que conozca la estructura del decreto 2420 y sepan dónde están los temas de aseguramiento, y todos estos documentos, digamos, son de consulta obligatoria y estos son los que se denominan lecturas básicas. Para todos los casos, los documentos que están en rojo tienen algo que ver con algún tema de la programación. La base de multilegis, por ejemplo, lo que se llama NAI integral, siempre les va a servir en cualquiera de los 27 capítulos. Entonces es importante que sepan eso también. Y de esa manera está estructurada la programación. ¿Resuelve eso tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno. ¿Regresamos al programa? Entonces, no, yo estaba acá llegando a lo que pasa después de la primera pausa ignaciana. Nuevamente tenemos un bloque de contenidos. Aquí tenemos dos bloques de contenidos. Viene la semana de reflexión y después tenemos otros 3, o sea, nuevamente completamos 5. Viene el segundo parcial, viene nuevamente la pausa ignaciana y finalmente tenemos 3 bloques de contenidos para llegar al examen final. Ya las demás cosas de la programación las explicó Rosa. Entonces, volviendo al programa, pasamos a el otro parrafito, frase resaltada, y es que no les aconsejamos ponerse a reunir documentos de periodos anteriores y para estudiar sobre ellos, porque nosotros no los hacemos corregir, se quedan con sus errores y pueden ser mala fuente para estudiar. Nosotros preferimos que usted haga la tarea como si usted fuera el primero que tuviera que ver con este programa. No hemos corregido ningún documento preparado por estudiantes. Es parte de las políticas que tenemos para esta clase. Más abajo aparece el tema del qué va a comprender cada examen. Y como otra muestra de complejidad de esta materia, los exámenes comprenden todos los conocimientos que se van acumulando. Aquí no sirve eso de que yo hago un parcial y olvido. Y hoy hago el segundo parcial y olvido. Y hago el examen final y olvido. No, aquí tiene que ir acumulando los conocimientos porque en cualquier examen le puede salir cualquier pregunta. Rosa, por favor, dentro de los materiales está la herramienta para hacer preguntas, ¿se las muestras en un momento? Sí, señor. Un minuto. Acá. Eso está en este curso. Pues tienes que abrir el contenido sobre la imagen. Entonces acá. O ahí, correcto. Abrirlo a la izquierda. Eso, y ahora sí. Herramienta selecciona, ahí está, correcto.
En mi curso realmente yo no la pegué porque pensé que la pegaba después pero igual se las pego. Esta es la herramienta. Entonces, esta herramienta lo que pretende es que usted la acciona y salen preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Cada uno de los puntos del programa. Las preguntas son aleatorias. Entonces le puede salir el capítulo 1, el 2, el 3 en todos los exámenes. Nunca le va a salir más adelante, no. Eso sí lo programamos para que solo pregunte hasta dónde vamos. Al final, pues está toda la ruleta completa. Entonces, como ven, la primera pregunta fue el capítulo 10 y aquí fue la pregunta 4.9. ¿A qué corresponde la pregunta 4.9? La pregunta 4.9 corresponde al numeral 4, pues para no irme hasta allá, vista. Por eso es que prefiero el esquema que me permite subir y bajar. Ahora se me perdió ¿Qué quieres buscar? el panel. No, el panel de navegación, porque ese para mí es más fácil irme hasta el 4.9. Entonces, lo que corresponde, la pregunta 4.9 es esto. O sea, usted tendrá que referirse a todo lo que corresponde al numeral 4.9. O sea, no solamente a esto, sino que en la generalidad, cuando usted resuelve la pregunta del 4.9, implica que tuvo que conocer lo que está por debajo. Es decir, la posibilidad de consecuencias porque no me lo sé de memoria, en materia de responsabilidad contractual y los casos previstos en la norma. Para responder la renuncia anticipada, pues usted tendrá que conocer los dos puntos que están en su interior. Entonces, si le sale esa pregunta 4.9, la respuesta corresponderá al conjunto de los elementos para poder resolver lo que es la renuncia anticipada del revisor fiscal. ¿Sí es claro? Puede salirle 491 o puede salirle 4.9. Exacto. Bueno, volvamos entonces a la metodología para terminar, seguir con las frases resaltadas. Por favor, sube a metodología. Vamos, ya quedó explicado lo de los exámenes. Sigamos. Y no hay más resaltados. Eso será como entonces, esas son las cosas más importantes que les queremos resaltar de la metodología investigación bibliográfica dirigida, recordando que el esfuerzo de articular el programa con las lecturas pues un poco está auxiliado por la programación, ya les amarra lecturas y temas para que ustedes vayan viendo cómo es que se puede desarrollar el programa. Yo quisiera resaltar el tema del horario cuando es control de lectura. El control de lectura empieza a las 7:00. Si usted entra a las 7:03, yo creo que ya no va a poder ingresar al control. O si entra a las 7:05, menos. O sea, es necesario que cada vez que usted tenga un control de lectura, por favor verifique con anterioridad que está funcionando toda la plataforma, haya hecho el ingreso previo, para que no tenga su correo abierto, porque la evaluación puede ser o bien a través de Forms o a través de la herramienta. Vamos a ensayar porque, pues, como les digo, estamos aprendiendo. Entonces, es importante que usted llegue un poco más temprano y cuando inicie el control inicia a las 7:00. Si llega a tener alguna dificultad con la conexión, es claro que toma un print screen que incluya la hora y me lo envía al correo a mí o al doctor Bermúdez para que nosotros podamos verificar que efectivamente hubo problemas en la conexión. Entonces, es importante precisar ese tema. El control empieza a las 7:00. Si usted llegó a las 7:00 y 30 segundos, pues
Lo lamentamos, pero es imposible, pues a menos, como les digo, que surja un evento que uno no pueda controlar. Ese era uno de los temas que quería pues resaltar. Ahora sí, pon por favor el esquema. El menú, bueno, el esquema también, esquema donde dice mostrar nivel, o sea, en el segundo grupo de eso. Acá mostrar, acá. Arriba, no, ese es el primer grupo. En el de al lado de la derecha, mostrar nivel. Acá. Con tercero, creo que tenemos que empezar. Correcto. Entonces, pongan mucho cuidado. El curso tiene 3 partes. Más o menos es lo que coincide, más o menos, con la primera parte del examen, la segunda parte del examen, la tercera parte del examen final. Más o menos, no es posible sincronizarlo al 100%. La primera parte del programa trata de las generalidades de la revisoría fiscal y en especial cómo es que se organiza un equipo de revisoría para realizar el trabajo y qué regulaciones existen en Colombia a ese respecto, sobre lo que muchas veces doy en llamar la arquitectura de la revisoría fiscal. La segunda parte tiene que ver sobre las funciones del revisor fiscal, que la hemos dividido en 2 secciones. La sección A habla específicamente de los trabajos que tiene que hacer el revisor fiscal y la sección B habla de las comunicaciones que en desarrollo de su trabajo debe producir el revisor fiscal. Es decir, la sección segunda, la parte segunda del programa, está dedicada, luego de conocer la arquitectura de la revisoría, está dedicada a las funciones de la revisoría. Y la parte tercera tiene que ver con la responsabilidad. ¿Qué sucede cuando uno no hace las cosas bien? Entonces, la cantidad de consecuencias negativas, incómodas, descalificadoras que recaen sobre el que no hace correctamente el trabajo. Ahí también tienen mencionadas las lecturas básicas, tienen mencionados los documentos de estudio obligatorio y luego tienen una bibliografía inmensa. Sabemos que todos los libros están en la biblioteca de la universidad. Ahí están citados alfabéticamente, pero pues usted puede a través de biblos hacer búsquedas con otros criterios como la fecha de edición, dependiendo de lo que usted quiera buscar. También ahí al final están una serie de enlaces hacia las publicaciones electrónicas que tenemos en la facultad, dentro de las cuales hay 3 que son importantísimas para ustedes, que son la colección de legislación, la colección de jurisprudencia, la colección de ensayos. Ya mencioné que hay una publicación que hacemos cada semana que actualiza los contenidos, que se llama Contrapartida. Y tenemos también vinculados, espero que la dirección no se me haya dañado, los eventos de revisoría fiscal. Nos falta el último, pero están todos los anteriores, los conceptos, las opiniones. Perdón, doctor Bermúdez, ¿cómo abro el enlace para podérselos mostrar? Porque no me deja.
No, tienes que abrir primero la cruz que está a la izquierda Ah, ya, acá está. y ahora sí puedes abrir un enlace. Perfecto. Entonces aquí están los enlaces que mencionaba el doctor Bermúdez y aquí están los eventos. Y ya, doctor, ya me sintonicé. Seguían los foros. Sí, listo. Los foros de firmas. Es que no Ahí sé por qué está saliendo. Devuélvete un momentico. Foro de firmas. Sí, más, por favor. los encuentros. Y aquí Ah, están los enlaces. eventos, revisoría fiscal. Sí. Ok, enlaces. Entonces, todo eso son ayudas que están preparadas para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de la materia. Entonces, tanta cosa legal, pues está la base contable. Siempre los temas pueden haber tenido una manifestación de los jueces, entonces está la base de jurisprudencia. Algunos temas especiales, les hemos puesto el material en la página de regulación contable. Algunos temas que por circunstancias ha sido necesario pronunciarse sobre ellos, pues están en contrapartida y entonces están generando una actualización de esas lecturas grandes que llamamos ensayos, que están en otro lugar en la página que se muestra el índice que se muestra ahí de segundo. Igual. Entonces tenemos en resumen un programa de 3 partes que se va realizando por el estudio de 3 o 2 capítulos, 3 o 2 capítulos, hasta llegar al final, que se divide desde el punto de vista del conocimiento en 3 partes. Parte 1, arquitectura, parte 2, funciones, parte 3, responsabilidades. Que desde el punto de vista de las evaluaciones también se divide en 3 partes. Primer parcial, pausa ignaciana. Segundo parcial, pausa ignaciana. Examen final. Esos contenidos, esos capítulos que van a ser objeto de explicación en cada clase, están asociados a unas lecturas que tienen que ser hechas cuando están programadas, porque entonces habrá un control de lectura. Los controles de lectura ya a partir de la próxima clase suceden en todas las clases al principio a las 7 en punto, de acuerdo con el reloj que marca la hora oficial en Colombia, y que por eso se les aconsejó usarlo para sincronizar su reloj, su computador y, en fin, las demás herramientas que tenga. Bueno, entonces, quiere decir que ya nos estamos ganando una tarea, ¿cierto? Que les va a aparecer al terminar esta clase, va a aparecer una tarea. ¿Cuál es la tarea? Pues las lecturas del grupo 1, de la clase 1, que van a ser objeto de control para la próxima ocasión. ¿Es así, no, Rosa? Sí, señor. Bueno. Lo ponemos cuando salgamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí, A ver, aquí, una aquí. mano levantada por ahí. ¿Quién es la mano levantada? Yo, profe. Héctor Giovanni. Héctor Giovanni. Profe, lo que pasa es que todavía no me quedó muy claro este tema de control de lectura, dado que pues estamos experimentando una nueva plataforma. ¿Será que no es posible que en el transcurso de la clase hagamos un piloto como para ya en la próxima clase, cuando tengamos ese control de lectura, de la lectura que tenemos pendiente, pues ya sepamos muy bien cómo entrar y cómo hacer uso?
Ya hicimos el primer piloto, que fue la respuesta al formulario. Esa puede ser una opción. Tenemos las dos opciones, o sea, podemos hacerlo o bien en la plataforma, y si la plataforma no nos funciona, pues lo hacemos a través del formulario como en el que acabaron de llenar la información que corresponde a sus números telefónicos y sus empresas. Básicamente son las dos opciones. Entonces ya hicimos un primer piloto. La verdad no tenía preparado un piloto, pero ahorita en el otro descanso lo preparo y lo ensayamos. No es problema. Ok, listo. Vale, gracias. Pero ya hicimos el primero, que era lo de la respuesta al formulario. ¿Tuvieron algún problema con la respuesta al formulario? No, con esto todo bien, sino es más que todo para Ok. poner en práctica cuando vayamos a tener los controles de lectura. Sí. Si no nos llegase a funcionar la plataforma, entonces lo haríamos a través, la opción B es a través de un formato como el que les acabé de enviar. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Ok. Bueno, entonces, dejando ya esas generalidades, vamos a iniciar la explicación del programa, correspondiéndonos ahora el tema de introducción. Todas las partes del programa tienen una introducción. La introducción tiene como propósito contextualizar los conocimientos, las reflexiones que se van a hacer inmediatamente después. Todos tienen una introducción. Para acercarnos a la revisoría fiscal, nosotros partimos del derecho a la intimidad y el derecho a la información. Son dos facultades reconocidas como derechos del hombre a nivel universal por la Convención de los Derechos del Hombre, que se firmó en Naciones Unidas, y que están contemplados también en nuestra Constitución. De un lado está una especie de coraza, de escudo, que impide a los demás enterarse de qué hago yo en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional, que no puede ser conocida por los demás, sino con mi autorización o por virtud de una orden de autoridad que sea competente, en algún caso una autoridad administrativa, en otro caso una autoridad judicial. La intimidad, pues, se convierte en reservas, en secretos, y entonces hay varias clases de secretos: el secreto industrial, el secreto profesional, el secreto bancario, la reserva de los libros y papeles de las personas, y consecuentemente la reserva de los libros y papeles de los comerciantes. Pero al mismo tiempo está el derecho a dar y recibir información, que es distinto al derecho a opinar.
La revisoría fiscal fue diseñada para solucionar el problema que representa una inmensa cantidad de personas con derecho a evaluar la conducta de los administradores. Esas personas, por regla general, tienen un derecho que se llama el derecho de inspección. En esos casos ellos pueden ir a mirar los documentos de una compañía por un tiempo determinado, no los pueden llevar, pero los pueden consultar, pueden tomar notas de lo que sea y usar ese conocimiento en las reuniones en las cuales se va a escuchar ese informe y se va a evaluar a los administradores, pudiendo ser que se les aplauda, se les reelija, pudiendo ser que se les remueva. Este revisor fiscal actúa en lugar de todos aquellos que quisieran poder interactuar directamente con las compañías para poder hacerle seguimiento a la administración. Ese seguimiento es propio de las sociedades de personas, por ejemplo, en la sociedad de responsabilidad limitada, en la colectiva. Pero ese seguimiento no es propio de las sociedades de capitales y por eso el Código de Comercio establece que tendrán revisor fiscal las sociedades anónimas. Hoy en Colombia tenemos pocas sociedades anónimas y además tenemos algunas con un número pequeño de socios, donde ya no se está cumpliendo la idea de que por ser muchos, lo más conveniente que tengan una persona experta que haga la revisión de la información. Cuando nosotros vamos a informar, pues en primer lugar tenemos que estar seguros que no vamos a violentar el derecho a la intimidad ni ningún otro derecho protegido por una persona. Nosotros no podemos divulgar, por ejemplo, las fórmulas de un producto ni los proyectos de una empresa, para poner dos casos, porque eso está protegido por unas reservas, unos secretos. Cuando nosotros vamos a informar, tenemos que transmitir datos ciertos, confiables, y vamos a ser responsables en el evento de que esos datos no sean correctos, sean mentirosos. Vamos a ser responsables por eso. La información es el instrumento principal con el que cuenta el Estado para hacer seguimiento a los ciudadanos y establecer si las cosas van funcionando como lo pretenden los planes y programas o si se ha dado cumplimiento a la ley. Entonces, pues la información se usa para muchos propósitos, no solo para la rendición de cuentas. Se usa para mirar si hay un buen gobierno, se usa para toda la operación del mercado de capitales, incluyendo pues el mercado bursátil, se usa para comercializar bienes y servicios, se usa para ejercer supervisión por parte del Estado, se usa para luchar contra la corrupción y otros delitos, se usa para determinar impuestos y cancelarlos. En muchas de esas
tareas de informar se encuentran presentes los contadores públicos. En unos casos por voluntad del que debe informar, el informante, en otros casos por obligación, el informante debe hacerse acompañar de un contador. Si eventualmente hay una colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, es necesario resolver ese problema y esto va a tener como criterio el bien común, el interés público. Cuando yo pretendo informar de algo que no tiene que ver con el bien común, prima el derecho a la intimidad. Y cuando se quiere informar algo en lo que está comprometido el bien común, prima el derecho a la información. Opinar es cualificar, adjetivar un objeto. Entonces yo cuando digo esta casa es blanca, teóricamente estoy informando y debo ser objetivo, y si la casa es blanca, eso es lo que debo decir. Pero si a mí me da por decir esta casa es fría, ya eso que también es un hecho, sin embargo, está sometido a una estimación. Yo puedo estar sintiendo frío a pesar de que no haya frío, porque una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación de calor. Yo puedo decir que esa persona me parece atractiva, me parece graciosa, me parece inteligente. Yo lo puedo decir siempre con respeto, pero pues son mis conceptos, mis opiniones. Yo igual puedo decir, no, esa persona es grosera, esa persona es mal hablada, esa persona es vengativa. Son opiniones, yo las puedo formular con el debido respeto. No puedo y no debo usar lenguaje agresivo, grosero, como hacen algunos contadores que se hacen aplaudir usando la ironía contra sus compañeros. Eso no es de buen recibo, no está bien. Entonces acá volvemos, hay tres conceptos fundamentales que uno tiene que entender antes de abordar el tema de la revisoría fiscal. El concepto de la intimidad, al que se dedica el numeral 111, el concepto a la información, que se dedica el numeral 112, y el concepto de opinar, al que se dedica el numeral 114. Quisiera saber si sobre esa primera parte del programa alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Hola. Señora. No, que pensé que me estaban escuchando. ¿Alguna pregunta? Así. Entendí, ahora me paro acá. ¿Leyeron el programa? Profe, es que en el programa dice que dice las diferencias entre secreto o reserva. Y entonces estoy buscando y como que no las encuentro.
El programa dice que tú debes indagar las diferentes clases de secreto reserva. Y no dice cuáles son las clases de secreto reserva. Y no lo dice porque eso es parte de las cosas que tienes que investigar. Esta es una materia de investigación bibliográfica dirigida. En esta materia el profesor no va a decir, las clases de secreto son 7. 1, 2, 3, 7. No. Planteado el tema, el estudiante tiene que investigar cuáles son las clases de secreto o reserva. Entonces, por eso ahí le dice que cuál es el concepto de cada una, cuál es la regulación constitucional o legal que tienen, y la única que trata por separado, porque necesita unas puntualizaciones, es la reserva profesional. Sin embargo, en mis explicaciones, pues he mencionado como 4 o 5. Hay que estar atento a todo lo que yo digo, porque no digo una sola cosa por ahondar o... No, yo estoy pegado al programa y voy hablando lo necesario para que ustedes entiendan de qué trata el tema y puedan hacer la investigación respectiva. Volvemos. La metodología del curso es investigación bibliográfica dirigida. El trabajo en el curso es buscar y leer. Aprender a consultar buenas bases y no basura. Hay muchas formas de buscar. Que yo no sé qué es un secreto o una reserva. Ah, bueno, para eso hay diccionarios especiales, diccionarios de derecho. En la biblioteca hay un montón. Y en la red, pues hay nada menos que el diccionario jurídico preparado por la Real Academia Española, la misma entidad que prepara el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de la lengua castellana. La misma entidad tiene ese diccionario, pero pues en la red hay varios diccionarios, algunos en otros idiomas, pero igual usted puede encontrar trabajos hechos sobre los secretos y las reservas. Algunos pueden ser tesis de grado, algunos pueden estar en repositorios de consulta abierta, otros pueden estar en artículos. Y pues de todas maneras, usted tiene que coger las lecturas obligatorias y buscar dentro de ellas donde se habla de reservas para ir completando la información. Señora. Aquí sería importante que ustedes utilicen la base de multilegis. Entonces, que me parece que esa explicación es pertinente, ¿no? Entonces voy a entrar a la universidad, a la Javeriana, a las bibliotecas. Ahora se me perdieron. Arriba. Ahí están, pero es decir, yo dije arriba, pero cuando estabas para baja un poco o sube un poco en la primera línea. Acá. Ahí. Entonces en las bibliotecas ustedes van a encontrar herramientas de búsqueda, y en las herramientas de búsqueda vamos a mirar las bases de datos. Ahí se me perdieron. Buscador de revistas. Recursos electrónicos. Recursos electrónicos. Y en recursos electrónicos lo pueden poner por el título del recurso, en este caso es multilegis. Le dan buscar y acá nos sale la base de datos.
Acá ingresamos con la clave y el usuario a la base de Multilegis y entramos a este primer ítem que se llama Legis Experta, y aquí podemos hacer diferentes búsquedas. Vea, se quedó. Podemos hacer búsquedas por temáticas o podemos hacer búsquedas por obras. Entonces, bueno, listo. Entonces, digámosle que aceptamos acá. Entonces, acá nos van a aparecer todas las obras que la Javeriana tiene, digamos, contratadas desde la Constitución Política. Pues acá me da que tengo que comprarla, pareciera ser que no está activa, pero debería aparecer con un chulito en verde, también para ustedes, y también lo puedo hacer por las diferentes áreas del derecho. Nos vamos aquí. A ver, Rosa, devolvámonos un momento porque ahí no activó la suscripción de la universidad. No la activó. Entonces, devuélvete y no más, devuélvete más. Ya, ahí no nos estoy. metamos con experta, devuélvete. O sea, ¿me devuelvo hasta acá? ¿O Eso, sí. Entonces, cuando tú estás parada, a ver. Me devuelvo al inicio. No, cuando estabas ahí, no. Entras a Multilegis, sí, y entonces él te dice que va a ir al nuevo portal, no le dices eso, le dices que no, ¿sí? Le digo que no. No, sigues. Cierro. Sí, cierra esa imagen y entonces, espérate un momentico, sube la imagen, publicaciones, noticias, líneas jurisprudenciales, arancel. ¿Puedes mover la imagen hacia arriba, por favor? Hacia arriba, es decir, bajo. Eso. O bajar, si quieres bajar la barra. Entonces acá no tenemos una entrada, entonces pon. No me deja verlas. ¿Qué pongo? No nos dejó entrar de otra manera. Entonces a publicaciones electrónicas como habías hecho, pero ¿y por qué se fue para allá? Acá, recursos. No, publicaciones electrónicas dentro de Legis. Ok. O sea, lo mismo que hiciste porque no encontré. ¿Acá? Acá por la... en experta. No hay más entradas ahorita. No hay más entradas. Y no la deja activar. Entonces, ya, no, pero ahora sí dijo Pontificia Universidad Javeriana. Sí, ahora sí. Bueno, esa es la suscripción de la universidad con 115 obras. No se pueden quejar, pues que no hay nada. Entonces tienen que buscar, esto que está en grande acá, interés general, son los temas. Tienen que buscar el tema contable. El tema contable, este tema en particular, pues es obvio que deben consultar la Constitución, pero entonces aquí nos vamos al tema contable. Buscamos el tema contable y aquí buscamos una obra que se llama NAI. Pues ahí tiene que ir leyendo los títulos, cada cosa tiene una finalidad. En particular, pues podemos entrar al NAI explicado y régimen de la profesión, que digamos es donde se cubre la mayoría de los temas que son objeto de nuestra clase. A mano izquierda a mano derecha en sus pantallas debe aparecer este índice, y a partir de acá podemos ir abriendo las pestañas para hacer las correspondientes búsquedas. Acá en régimen de la profesión, por ejemplo, hay un listado, encontramos una parte que está dedicada de manera exclusiva a la revisoría fiscal, que es esta que está acá, y aquí encuentran todo lo relacionado con la revisoría. A medida que van abriendo cada pestaña, pues van encontrando más temáticas. Si dan clic acá, entonces ya aparece la temática a la derecha de sus pantallas,
y es cuando van a empezar a leer. Lo mismo ocurre con la Constitución, con el Código de Comercio, con el libro de NIF, con el libro que contiene la regulación de las normas internacionales de control de calidad. Aquí encuentran todas las normas que están vigentes. Entiendo que con 24 o 48 horas de actualización. Entonces, ¿les quedó claro cómo ingresar? No los escucho. Es que no Sí, dice profe. nada. Sí, Bien. profe. Claro. Bueno, Ok, entonces vuelvo al programa. nosotros planteamos derecho a la intimidad, derecho a la información, derecho a opinar. Esos, dije, lo primero que dije era que eran derechos de alta jerarquía. Son derechos consagrados en la Constitución. ¿Dónde va a ir usted a buscarlos? A la Constitución. ¿Dónde va a encontrar comentarios? Pues en los libros de derecho constitucional, porque es de esa rama del derecho donde se han ubicado estos conceptos, porque son derechos que también podemos llamar fundamentales. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener siempre en la cabeza. Las personas tenemos derecho a la intimidad, las personas tenemos derecho a la información, dar y recibir información, las personas tenemos derecho a opinar, pero a opinar responsablemente. Estas son las tres primeras ideas que nos deben acompañar durante todo el curso. En todo el curso tenemos que tener claro el problema de las reservas, el problema de la obligación de informar, que es fundamental para las empresas y para los contadores públicos y en muchos casos para los revisores fiscales. Entonces, vamos a descansar otra media hora, de 10:15 a 1:15 para las 11, y regresamos para ver la segunda parte de la introducción. ¿Correcto? Listo, profe. Bueno, Entonces nos gracias. vemos. Bueno, hasta luego. Paramos la grabación, ¿cierto?